Debido a una mala cosecha, nuestra familia no tenía ingresos. Para superar esta época difícil, mi madre me vendió al señor Lee, un hombre adinerado del pueblo, como concubina. El contrato decía lo siguiente. La concubina será vendida por 3 años, a cambio de 30 cuentos de plata. Si da a luz una niña, se le otorgarán 10 cuentos. Si da a luz un niño, se le otorgarán 50 cuentos. La plata se pagó en su totalidad y la transacción se completó. Pero más tarde di a luz un hijo para el hijo mayor del señor Lee, pero él se negó a dejarme ir. La señora mayor no me soportó y me abandonó sola cuando llegó el ejército rebelde, para evitar que me violaran. Salté trágicamente a un pozo y morí. Si pudiera empezar de nuevo, jamás volvería a ser concubina. Desde pequeña, mis padres me dijeron que los agricultores dependemos del cielo para vivir. En años buenos con mucha lluvia, la vida es más fácil. En años malos con poca lluvia, la vida es más difícil. Pero nunca imaginé que este año sería tan difícil. La cosecha fue un 30% menor que la del año pasado. Después de pagar la renta y los costos de la tierra, apenas teníamos lo suficiente para alimentarnos. Mi hermano menor es un estudiante brillante, pero no podemos pagar la matrícula de la escuela privada, y mucho menos el papel y la tinta. Mi padre ha estado pidiendo dinero prestado por todas partes, y el estrés lo ha enfermado. Mi madre, desesperada por sobrevivir, no tuvo más remedio que venderme como concubina a la familia Lee, un rico terrateniente del pueblo. Otros dicen que la familia Lee posee miles de acres de tierra fértil y amasó una fortuna. El hijo mayor de Lee Yunbai, Lee Su, es un erudito talentoso y atractivo que llamó la atención del magistrado del condado, quien dispuso el matrimonio de su hija, Feng Qiuhua. Lee Su y Feng Qiuhua eran la pareja perfecta. Pero tras 3 años de matrimonio, Feng Qiuhua no había concebido hijos. La señora Lee, suegra, ya no podía quedarse de brazos cruzados. No tener hijos no era un problema grave en una familia adinerada. Pero el problema era que Feng Qiuhua se negaba a tomar una concubina para el hijo mayor. Tras mucho retraso, se hizo imposible posponerlo más. Así que finalmente accedió a tomar una concubina. Tras el nacimiento del niño, se intercambiaron la plata y los bienes. Solo entonces pudieron separarse limpiamente sin dejar ningún vínculo. Al ver que su nuera había cedido, la señora Lee contrató rápidamente a una casamentera, ofreció una generosa dote e insistió en elegir a una joven sana y hermosa. Más tarde la señora Lee me eligió a mí, y mi familia estaba encantada. 30 cuentos de plata bastarían para comprar medicinas para mi padre, enviar a mi hermano menor a la escuela y mantener a toda la familia. Tras entrar en la casa de los Lee, fui cauteloso y discreto en todo lo que hacía, con la esperanza de sobrevivir los 3 años y volver a casa para reunirme con mi familia. Lee Su vino a buscarme al principio, pero siempre mantuvo una expresión fría y rara vez decía una palabra. Si venía a mi habitación una sola vez, tendría que pasar 10 días en la habitación de la señora mayor. Mi vida en la mansión Lee era extremadamente difícil. Pero poco a poco, Lee Su se volvió más amable conmigo y me visitaba cada vez con más frecuencia. Me enseñó a leer y escribir, y me convertí en su compañera literaria. Mirando hacia atrás, tuvimos una época de intensa pasión y profundo afecto. Después de quedar embarazada, Lee Su se volvió aún más dependiente de mí. Cuando di a luz a nuestro hijo, Lee Su finalmente prometió casarse conmigo como su segunda esposa, jurando no separarnos jamás. En ese momento estaba cegada por el amor, incapaz de soportar la idea de dejar a mi hijo recién nacido ni al hombre que fue mi primer amor. Así que acepté. No imaginaba que esta decisión me llevaría a una muerte prematura. Más tarde Lee Su fue a la capital para presentarse a los exámenes imperiales. Pero Qing Wong se rebeló y las tropas rebeldes atacaron, incendiando y saqueando. La señora mayor llevó a toda la familia a la oficina del magistrado del condado en busca de refugio, dejándome atrás. Si te hubieras ido en silencio en ese entonces, habría estado bien. Pero sedujiste al amo mayor, así que no me culpes por ser despiadado. La familia Lee temía a Feng Qiuhua, y nadie acudió en mi ayuda. No quería que los rebeldes me violaran. Así que, desesperado, me arrojé a un pozo con la esperanza de morir intacto. Cuando volví a abrir los ojos, seguía en casa de mi madre, y mi corazón seguía latiendo con fuerza. Seguía vivo.
Mi padre yacía en la cama suspirando, y mi madre estaba en la puerta con expresión preocupada. Mi tía hablaba de vender una concubina. Sé que mi hermano y mi cuñada se resisten. Pero 30 colas por 3 años, si puede tener un hijo son 80 colas, suficiente para todo. Zhao el casamentero ha considerado a muchas chicas, pero ninguna era adecuada. ¿Por qué no dejar que Feng Jie lo intente? La noticia de que la familia Lee quería vender a una concubina vino de mi tía, que se había casado con alguien del pueblo. Tenía buenas intenciones. Pero no puedo meterme en problemas 2 veces. Mi padre tosió con fuerza y dijo, esto es imposible. Ninguna cantidad de dinero vale la pena arruinar la vida de Feng Jie. Mi madre dijo entre lágrimas, pero tu salud está tan mal que no puedes seguir así. Mi padre es el pilar de nuestra familia. Si se derrumbara, mis hermanos menores no tendrían futuro. Una familia debe hacer sacrificios, debemos sobrevivir. En mi vida anterior, me ofrecí voluntariamente a la familia Lee como concubina. En esta vida, no puedo parecer tan despiadada. Susurré que en teoría, intercambiar los 3 años de una hija por la supervivencia de la familia es lo justo. Pero hoy que, señoritas, Lee es la hija del magistrado del condado. La familia Lee es tan rica, ¿de verdad no podrían permitirse una concubina? Es por culpa de las señoritas. Lee se niega. Si me presento ante la familia Lee como concubina, ¿no estaría desafiando abiertamente al magistrado del condado? De hecho, Feng Jie pudo ponerme en una situación tan despiadada porque el magistrado del condado siempre la había apoyado. Ni la familia Lee ni la mía se atrevía a pedirles cuentas. Mi madre, siendo una mujer común y corriente, al oír esto dudó, diciendo, es cierto, somos gente común y corriente, no podemos permitirnos ofender al magistrado del condado. Por eso abandoné el plan de mis padres de enviarme con la familia Lee como concubina. Pero ahora, nuestra familia necesitaba dinero desesperadamente para sobrevivir. Mi tía dijo, entonces solo queda una opción, enviar a Feng Jie y Xiang Jie a trabajar como empleadas domésticas en una casa adinerada. Pero eso no traerá mucho dinero. En las familias pobres, ante desastres naturales o desgracias, no les queda más remedio que vender a sus hijos. Mi hermana menor, Xiang Jie, solo tiene 7 años. La idea de enviarla a trabajar como sirvienta en casa de alguien me parte el corazón. Escuché que la señora Lee está enferma y quiere comer pasteles de Jiangnan. ¿Por qué no intento ser su cocinera?, sugerí. La madre de Li Su era de Jiangnan y llevaba más de 20 años casada con una familia del norte. Al principio, tenía 2 criadas que preparaban pasteles típicos de Jiangnan. Pero por desgracia, una murió y la otra se casó. Durante mis 3 años como concubina en la casa de los Li, noté que la señora Li y la señora mayor estaban enemistadas. Para ganarme el favor de la señora Li, siempre la halagaba e incluso aprendí a hacer pasteles. Ser cocinero es mejor que ser concubina. Mis padres y mi tía se sorprendieron y preguntaron, ¿dónde oíste eso? Respondí con naturalidad, lo supe de la madre de Xinhua a la entrada del pueblo. El padre de Xinhua trabajaba en el pueblo y trajo noticias de allí. Mi tía pensó un momento y dijo, ¿pero cómo sabes hacer pasteles de Jiangnan? Suspiré para mis adentros. ¿Cómo iba a no saberlo? Había practicado con ahínco durante 3 años. Aprendí de la madre de Xinhua. Su ciudad natal está en Jiangnan. Al ver que mi familia dudaba a medias, sonreí levemente y dije, tía, llévame a probar. ¿Y si me lleva la familia Li? No perderemos nada. Mi tía asintió. Es cierto. Así que me llevó de vuelta al pueblo. Al llegar a casa de Son Yao Bao, vimos por casualidad a una mujer de unos 40 años, acompañada de su hija, que salía con expresión sombría. Son, la casamentera, murmuró desde la puerta, es tan fea como Don Su. ¿Cómo se atreve a salir a hacer el ridículo? No es fácil entrar en la casa de la familia Li. Entonces me vio y sus ojos se iluminaron. Esta chica es buena. Tiene cintura. Tiene caderas. Y es guapa. En mi vida anterior, me había dicho lo mismo, elogiándome constantemente por parecer una buena esposa. Bajé la cabeza rápidamente. Estoy aquí buscando trabajo de cocinero. Mi tía añadió, así es. Oh,
Son Yao Bao por fin entendió que iba a trabajar en la mansión Li. Parecía un poco decepcionada y dijo, de acuerdo. Iré a la mansión Li mañana. ¿Puedes acompañarme? En casa de mi tía, no pude dormir en toda la noche. Al pensar en tener que volver a la casa de los Li, una mezcla de miedo y emociones complejas se arremolinaba en mi corazón. El profundo cariño y la reticencia de Li Su, los celos y la crueldad de Feng Yihua, y el llanto incesante del niño, todo parecía una pesadilla interminable. Deseaba deshacerme de esa gente. Pero si no iba, ¿cómo podría ayudar a mi familia a superar esta crisis? Así que a la mañana siguiente seguí a Son Yao Bao a casa de la familia Li. Sin importar qué familia contrate a un cocinero, siempre tienen que probar la comida primero. Bajo la guía de los sirvientes, fui a la cocina a preparar un plato de pasteles de cangrejo y un pastel de nubes para la señora Li. Los pasteles de caparazón de cangrejo son dorados. Tortitas crujientes rellenas. A la señora Li le encantaron con aceite de cebolleta y carne fresca. Así que los hice pequeños y delicados. Del tamaño justo para comerlos de un bocado. El pastel de nube se caracteriza por ser dulce, suave y aromático con una presentación elegante. Aunque estos dos pasteles parecen sencillos, requieren la mayor destreza entre los favoritos de la señora Li. Efectivamente, después de servirlos, un sirviente no tardó en llamarme al salón principal, diciendo que la señora Li quería verme. Reprimí mi nerviosismo y me acerqué con la cabeza gacha. La señora Li lucía igual que antes. A sus 40 y pocos años, aún conservaba cierto encanto y parecía amable y accesible. Quedó muy contenta con mi comida e inmediatamente me regaló un anillo de oro, preguntándome qué más podía hacer. Le conté todo lo que sabía de mi vida anterior. Y la señora Li se alegró aún más. Se volvió hacia la casamentera y le dijo, esa es. 2 colas de plata al mes. Era una suma muy generosa. Suspiré suavemente. Mientras trabajara 1 año, mi familia podría sobrevivir. Solo 1 año. Luego le di el anticipo y el anillo de oro a mi tía. Llévale esto a mi madre para que pueda comprarle medicinas a mi padre. De ahora en adelante te devolveré el sueldo mensual a tiempo. Mi tía asintió aliviada. Buen niño. Has sido de gran ayuda. Nunca imaginé que tras renacer, acabaría de nuevo en la mansión Li. Después de que todo estuvo listo, fui a la cocina a preparar los ingredientes para los pasteles del día. La cocinera original, Wang, tenía una expresión agria, preocupada de que le quitara el trabajo. Pero solo planeaba quedarme 1 año. ¿Por qué no intentar llevarme bien con ella? Así que se me escaparon algunas lágrimas y le conté a Wang las dificultades de mi familia, ofreciéndole enseñarle mis habilidades poco a poco. Wang me miró con incredulidad. ¿No temes que una vez que me enseñes te quedes sin trabajo? Negué con la cabeza. Mis habilidades no son nada del otro mundo. Solo necesito quedarme en casa de los Li durante 1 año para ayudar a mi familia a superar este momento difícil. Cuando me vaya podrás preparar pasteles para la señora, y ella no te dejará ir jamás. Wang estaba encantado. Hermana, eres una persona muy amable. Le dije que si de verdad me aprecias, me enseñaras algunos trucos por el camino. Me beneficiaré de ellos el resto de mi vida. Una vez que deje la casa de los Li, incluso podría usar mis habilidades para ganarme la vida. En esta vida, nunca quiero que me traten como un juguete ni como un objeto, inferior a los demás para siempre. Además, dentro de 3 años, las fuerzas rebeldes atacarán. Debo prepararme con antelación para evitar otra tragedia familiar. No hay problema. Wang, la cocinera, era una mujer honesta. En mi vida anterior, cuando llegué a la mansión Li, Feng Qiuhua me intimidaba por todas partes, y en la cocina solo me servían sobras. Wang, la cocinera, no lo soportó y me envió comida a escondidas. Le agradecí profundamente su amabilidad. Así que me quedé en casa de los Li durante 1 mes, dedicando cada día a preparar pasteles para la señora de diversas maneras. Para evitar problemas me cubría de hollín y no salía de la cocina. Wang solía burlarse de mí diciendo, «Eres una jovencita a la que no le gustan las flores ni el maquillaje. ¿Por qué eres tan simple?» Yo solo sonreía y no respondía. Ahora necesito ganar dinero para la familia Li.
Si por accidente capto la mirada de la señora mayor, volveré a la misma situación. Durante el último mes, la señora Son ha venido varias veces, pero la señora Li no quedó satisfecha con ninguna de las chicas que trajo. La que le gustaba a la señora Feng Chiuhua. Pensó que era demasiado bueno para su hijo. Conocía los verdaderos sentimientos de la señora Li. Siempre le había disgustado que su nuera se apoyara en la posición de su padre como magistrado del condado para actuar con superioridad en casa. También le guardaba rencor por no poder tener hijos, lo que le impedía tener nietos. El mayor deseo de la señora Li era encontrar una mujer hermosa e inteligente para su hijo. Así podrían compartir su favor. Y en el futuro podría manipularlos a ambos y disfrutar de su posición de poder. En el pasado me había metido poco a poco en este conflicto de suegra y nuera, y finalmente me enredé profundamente sin salida. Ahora, puedo ganarme la vida con mis habilidades. Y mi vida es mucho más estable. No fue hasta más de un mes después que finalmente vi a Li Xiu por primera vez. Seguía siendo el mismo con expresión seria y porte formal, pero no podía ocultar su encanto y arrogancia. Las criadas y sirvientes de la casa no podían apartar la vista de él. Al verme solo me miró brevemente antes de darse la vuelta, pero aún recordaba cómo una vez me abrazó con ternura, su amor inalterado. Tras mi muerte en mi vida anterior, mi alma permaneció en la mansión Li. Vi a Li Xiu regresar a casa y sacar mi cuerpo del pozo, abrazando mis huesos y llorando amargamente. Reprimió su dolor y, tras la caída del poder de la familia Fen, mató a Feng Chiuhua para vengarme. Tras matarlo, sonrió y se quitó la vida. Si no fuera por mí, Li Xiu podría haber tenido una vida mejor. La señora Li había examinado a todas las mujeres que le había traído la casamentera, pero ninguna le gustaba. Algunas no eran lo suficientemente bonitas. Otros no estaban lo suficientemente sanos. Quienquiera que ella eligiera al final, yo simplemente me mantuve concentrado y trabajé. Un día, hice unos pasteles de flor de ciruelo y estaba a punto de llevárselos a la señora. Un joven sirviente llamado Jimo corrió y dijo: «Hermana Fen, ¿tiene algún pastelito preparado para el joven amo para que se entretenga?» Jimo era el sirviente personal de Li Xiu. Así que lo reconocí de inmediato. Pero por Li Xiu me negué instintivamente. Solo queda un poco de pastel de flor de ciruelo, que preparé para la señora. Una hermana acaba de terminar de cocinar al vapor una bandeja de panecillos con aceite de oca, que están muy aromáticos. Llévate esos. Wan, el cocinero, sonrió y dijo: «Así es. Te traeré una bandeja enseguida». Jimo negó con la cabeza. «No hace falta». El joven maestro dijo que no quiere nada salado. Está cansado de estudiar y quiere algo dulce. Con unas cuantas piezas bastará. Has hecho tanto que la señora no necesitará nada. Ya que se había tomado tantas molestias, negarse habría sido de mala educación. Así que a regañadientes le di 3 o 4 pasteles de flor de ciruelo. Jimo finalmente sonrió y se fue. De hecho, Li Xiu y la señora tenían gustos similares y a ambas les encantaban los dulces. En mi vida anterior, también se los preparé. En secreto me arrepentí de no haberlos hecho un poco peores. Después de que Li Xiu comiera los pasteles de flor de ciruelo que preparé, los elogió efusivamente. En menos de una hora, envió a Jimo a darme una ristra de monedas como recompensa. Me negué rápidamente. Ya había recibido mi salario. ¿Cómo puedo aceptar una recompensa? De verdad que no puedo aceptarla. Jimo dijo: «Tómalo y quédatelo». ¿Qué hay de educado en esto? El joven amo dijo que de ahora en adelante, cada vez que la señora prepare pasteles, prepare una porción extra y la envíe al estudio. Habrá una recompensa por hacerlo. Justo lo que temía que sucediera. Era una sirvienta en la casa de los Li, no solo estaba allí para servir a la señora Li. Li Xiu era el amo de la casa. No podía negarme. Pero involucrarse demasiado nunca era bueno. Así que la mitad de los pasteles que hacía cada día acababan en el estómago de Li Xiu. Li Xiu era una persona generosa. En 2 semanas me recompensó 2 veces. Wang, el jefe de cocina, me envidió y dijo: «¿Qué suerte tienes?». No fue buena suerte en absoluto. Sabía que Li Xiu me recompensaba porque apreciaba mis habilidades.
Pero apenas me había visto. Aún así, llamó la atención de Feng Chua. Al poco rato Xiao Hong, una criada de la habitación de la señora Feng, llegó a la cocina, me miró con frialdad y dijo con arrogancia: he oído que tus pasteles están deliciosos. Incluso el joven amo los elogia. Haz algunos de tus mejores trabajos y envíaselos a la joven ama. Recibirás una generosa recompensa. Wan, el cocinero jefe, asintió, y yo asentí rápidamente. Todos en la casa Li sabían que, aunque ofendieras a la señora, jamás debías ofender a la joven. En mi vida anterior, Li Xiu me había dicho una vez que Feng Chua, aunque al principio la consentían, seguía siendo una joven ingenua y entusiasta. Sin embargo, tras años de matrimonio sin hijos, soportaba mucha presión. Sumado a su profundo amor por Li Xiu, su personalidad se volvió cada vez más obsesiva y retorcida. De no ser por la vida del magistrado del condado, la familia Li jamás habría tolerado que Li Xiu no tuviera hijos. Pero ni siquiera el magistrado del condado podía interferir con el deseo de alguien de tener un hijo. Li Xiu era un caballero íntegro que jamás tuvo relaciones extramatrimoniales ni concubinas antes del matrimonio. Aún así, Feng Chua desconfiaba de todas las mujeres. Ahora que la familia Li busca activamente una concubina, si me tiene en la mira, sería problemático. Pensando en esto, me tranquilicé poco a poco. Ahora las cosas son diferentes. Solo soy una criada de cocina y no he firmado un contrato de servidumbre. Mientras me comporte bien, Feng Chua no puede hacerme nada. Así que tomé un poco de ceniza de la estufa, me la apliqué en la cara para que pareciera cetrina y dejé que mi cabello cayera suelto, cubriéndome casi por completo. Luego preparé lentamente unos pasteles, los puse en una delicada caja de comida y fui al patio de Feng Chua. Feng Chua originalmente había planeado regañarme, pero al ver mi apariencia, bajó la guardia de inmediato. Para ella, Li Xiu tenía estándares altos, no caería tan bajo. Al verme callada y obediente, Feng Chua me regañó varias veces y me dejó ir. Al salir de su patio, no pude evitar respirar profundamente. Esto no podía continuar. Para evitar malentendidos, ideé un plan. Marqué los pasteles que preparé para Li Xiu y la señora Li. Preparé el lote de la señora Li como siempre, pero alteré el de Li Xiu. Añadí un poco menos de azúcar y un poco más de sal, ajustando las proporciones con cuidado. Fue solo una pequeña diferencia, pero cambió el sabor. Li Xiu siempre era quisquillosa, así que si no le gustaba el sabor, no pedía más pasteles. Unos días después, GMO vino a decirme que no enviara más pasteles. Estaba encantado en secreto, pero por fuera fingí estar decepcionado. Wan, el cocinero, exclamó: ¿qué pasa? Oh, bueno, ya no recibiremos las propinas del joven amo. Ella habló con pesar, pero yo me sentí bastante complacida. Sin embargo, unos días después, la señora me pidió que hiciera más pasteles para enviarle. ¿Qué pasaba? Le preparaba pasteles casi todos los días, pero ella no podía comer tanto sola. Ella escogía los mejores y se los comía, y luego repartía el resto entre las criadas de la casa. Ahora quería más, pero ellas tampoco podían comer tanto. Estaba desconcertado, así que le pregunté en voz baja a Xiao Yun, la criada de la habitación de la señora. Xiao Yun dijo: la señora no necesita tanto. Es para el joven amo. Dijo que los pasteles de la habitación de la señora son los más sabrosos. Maldito Li Xiu. Se enteró. La siguiente vez que fui a la habitación de la señora a entregar comida, vi a Li Xiu allí también. Me miró con una sonrisa burlona, con un dejo de burla en sus ojos. Mi corazón se aceleró y bajé la vista rápidamente. Pasaron unos días y le llevé pasteles a la señora Li. De repente me llamó y empezó a hacerme preguntas al azar. Tuve un mal presentimiento. ¿Cómo está tu padre? Contuve la respiración y respondí: está mucho mejor. Gracias por tu preocupación. ¿Cómo va tu hermano con los estudios? Eso es lo importante. Me hizo muchas preguntas y las respondí todas. La conversación parecía tener un significado subyacente. Tras haber pasado 3 años con la señora Li, sabía que no hablaba sin propósito. Cada palabra que decía tenía un significado. Efectivamente, cuando hubo dicho suficiente, la señora Li me tomó de la mano de repente y me dijo con seriedad: ¿qué opinas del joven amo mayor?
Sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo, como si una ola de frío me subiera desde lo más profundo del alma. Al ver que no decía nada, mi rostro palideció. La señora Lee dijo sin rodeos: ¿estarías dispuesta a convertirte en la concubina del amo mayor? Te prometo que no te trataré mal. Me quedé sin palabras. Me estaba mirando de nuevo, recordando los humillantes recuerdos de mi vida anterior. Mi corazón latía con fuerza. ¿Qué debía hacer ahora? Si me niego rotundamente, ¿accederá la señora Lee? Debió haber descubierto alguna conexión entre Lee Su y yo. Quizás ya le había preguntado a Lee Su y había recibido una respuesta clara antes de acercarse a mí. Me obligué a calmarme y dije en voz baja: señora, desea darle una concubina al amo mayor para asegurar un heredero para la familia Lee. Pero soy una persona de poca fortuna y desgracia. Soy realmente indigno. A la señora Lee no pareció importarle. Sonrió y dijo: llevas varios meses en la familia Lee. Te he observado y sé que eres una persona inteligente. Entiendo que si uno no está desesperado, ninguna familia entregaría a su hija como concubina. Pero de verdad que no encuentro a nadie mejor que tú. Me dio una palmadita en la mano y dijo: eres hermosa, tienes buena figura y pareces una buena madre. He oído que tu madre también dio a luz a un hijo y 2 hijas. Muchos hijos traen bendiciones. Toma, te daré 200 cuentos de plata. Si das a luz un hijo, recibirás una generosa recompensa. ¿Qué te parece? ¿200 monedas de plata? Eso era mucho más de lo que valía en mi vida anterior. Consideré atentamente las palabras de la señora Lee y supe que me había estado observando durante mucho tiempo. Parecía que estaba decidida a tenerme, pero no podía dejar que se saliera con la suya. Quedarme en la familia Lee me pondría en manos de la matriarca Lee y su nuera, y estaría en peligro. Pensando en esto, fingí sorpresa. ¿200 cuentos? La señora Lee sonrió y asintió. Si le puedes dar un hijo o una hija al amo mayor, habrá una recompensa adicional. No faltaré a mi palabra. Al verme tentado, continuó: con ese dinero, tu familia podría comprar tierras y propiedades. Ya no tendrías que cultivar ni sufrir. ¡Qué maravilloso sería! La oferta era realmente tentadora. Bajé la cabeza fingiendo modestia y susurré: gracias por su amabilidad. Señora Lee, este es un asunto muy importante. ¿Puedo ir a casa y hablarlo con mis padres primero? La señora Lee pensó que solo estaba siendo modesta y sonrió. Es justo. Una decisión tan importante debería discutirse con tu familia. Te daré unos días libres. Vete a casa y piénsalo. Para ella, mi familia no tenía motivos para negarse. Le hice una reverencia y le dije: gracias, señora. Al irme, la señora Lee me susurró: ve a casa y habla con tus padres. Esta es una buena oportunidad. Aunque puedes hacer repostería y ganarte la vida, necesitas que alguien te contrate. Estas palabras contenían una amenaza oculta. Si no aceptaba, parecía que perdería el trabajo. Me burlé de mí mismo. Como ya lo había decidido, no podía quedarme más. Tras regresar a mi habitación, le dije a Wang el cocinero: sobre esto, mañana vuelvo a mi pueblo. Wang el cocinero frunció el ceño y dudó un momento antes de decir: estás exagerando. La joven amante no es fácil de tratar. Todos sabían que, ya sea que me convirtiera en la concubina de Lisidian o en su segunda esposa, Feng Yue me acosaría. Fingí indecisión y suspiré. La situación en casa se había aliviado un poco. La enfermedad de mi padre había mejorado. Aunque seguía tomando medicamentos, mi madre había pedido prestados a varias personas los gastos de la matrícula de mi hermano menor. Quienes estaban dispuestos a prestarnos dinero lo hicieron por mi posición como sirviente en la casa de los Lee. Si ofendía a la señora Lee y regresaba a casa así, sin duda la vida se volvería aún más difícil. Ya que no me dan una salida, yo tampoco me contendré. Esa noche, justo después de la medianoche, la luna estaba alta en el cielo. La casa de los Lee estaba en completo silencio. Incluso las criadas y los sirvientes de turno de noche dormían profundamente. Entré de puntillas en el patio de Lee Su y encontré el osmanto. Empecé a cavar con cuidado debajo. En mi vida anterior, siempre había vivido en el ala oeste de Lee Su, en el patio de Feng Yue.
Más tarde, cuando di a luz, Lisu se llenó de alegría y ordenó a los sirvientes que construyeran un columpio bajo el osmanto. Les dijo a todos que era para que el niño jugara cuando creciera. En realidad, sabía que me lo había oído mencionar una vez y que lo había mandado hacer especialmente para mí. Pero ¿quién iba a imaginar que mientras los artesanos cavaban los cimientos, descubrieron una vasija enterrada bajo el árbol, que contenía 10 lingotes de oro y 10 de plata, cada uno con un peso aproximado de 500 colas. En aquel entonces, era una fortuna. La familia Li ya era adinerada, pero nunca imaginaron semejante ganancia inesperada. Toda la familia lo atribuyó a la buena fortuna que trajo el joven amo. Lisu me contó más tarde que probablemente el dinero lo dejó el anterior dueño del patio delantero. Quizás pretendían legárselo a sus descendientes. Pero por diversas razones, sus deseos nunca se cumplieron. Por lo tanto, esta fortuna quedó inicialmente sin reclamar. Cuando empecé a trabajar para la familia Li, fue en parte para resolver mis problemas financieros inmediatos y en parte para ver si podía llevarme algo. Como ya no podía quedarme con la familia Li, solo podía confiar en ella para superar esta crisis. Era tarde en la noche y no me atrevía a hacer mucho ruido. Después de cavar un rato, por fin apareció la tapa del frasco. A primera vista, parecía una pequeña tinaja de vino. Lleno de alegría, me apresuré a vaciarla completamente por el borde. Luego la abrí y saqué todo el oro y la plata que contenía. Bajo la luz de la luna, los lingotes de oro y plata brillaban tenuemente. Estaba tan emocionado que sentí la necesidad de llevármelo todo conmigo. Pero 1000 colas de oro y plata pesaban casi 100 libras. No solo no podría llevárselo sin que la familia Li lo notara, sino que ni siquiera podría levantarlo. Tras pensarlo un momento, decidí sacar todos los lingotes de oro y meterlos en la bolsa que había preparado. Luego guardé los lingotes de plata y los enterré de nuevo. Justo cuando terminaba, la luz del ala este se encendió de repente. Todo mi cuerpo temblaba. ¿Me habrían descubierto? No me atreví a moverme, tomé la pala y el oro en silencio y me escondí detrás de un árbol. Entonces se oyó una voz desde el ala este: esposa. ¿Qué pasa? ¿Tuviste una pesadilla? Era la voz de Li Xiu. Esposo, soñé que tomabas una concubina, te enamoraste de ella y, después de que diera a luz, me abandonaste. La voz de Feng Yihua sonaba llena de pánico y tristeza. No hubo sonido alguno después, como si Li Xiu la hubiera abrazado y la estuviera consolando con ternura. Respiré hondo. Eran una pareja joven con profundos sentimientos el uno por el otro. En aquel entonces, aunque no tenía otra opción, me había entrometido en sus asuntos, causando el desmoronamiento de su matrimonio. El odio que Feng Yihua sentía hacia mí por no haberla salvado parecía haberse desvanecido. En esta vida, seamos simples transeúntes en la vida del otro. A la mañana siguiente me levanté temprano, envolví el lingote de oro en tela y lo até a mis piernas y cintura, y luego abandoné la casa de los Li abiertamente. Nunca regresaría. El viaje fue agotador, aunque era robusto. Cargar 25 kilos durante varios kilómetros me dejó empapado en sudor al regresar a casa. Mis padres se sorprendieron al verme. ¿Por qué has vuelto? ¿La señora Li ya no te dejaba trabajar? Abracé a mi hermana menor, Xiangjie, le di un dulce y le dije que saliera a comer. Luego les conté la verdad a mis padres. La señora Li dijo eso, pero con su nuera no se juega. Lo he visto claramente en casa de los Li estos últimos meses, nadie que entra por ahí tiene una vida fácil. Mi padre tosió y dijo, si ese es el caso, no vuelvas a casa de los Li. Será difícil de explicar más adelante. Mi enfermedad ya ha mejorado, no necesitas salir a ganar dinero. Mi madre estaba muy preocupada y dijo, pero tu padre todavía necesita medicinas, y nuestra familia debe mucho dinero. Si otros se enteran de que perdiste tu trabajo, vendrán a exigirte el pago. Tenía razón. Nuestra familia no pudo soportar ni el más mínimo revés. Saqué 2 lingotes de oro de mi cintura y dije, papá, mamá, miren. Mis padres se quedaron atónitos. ¿De dónde salieron? Dije con calma que había planeado enterrar un frasco de vinagre bajo un árbol, pero en lugar de eso desenterré estos 2 lingotes de oro. No me atreví a decírselo a nadie, así que los traje a escondidas.
Una vez oí a alguien mencionar que la mansión de la familia Lee fue comprada a una familia adinerada hace décadas, así que quizás estos objetos fueron dejados por los dueños anteriores. Mi madre, encantada, sacó una báscula en secreto. Una pieza valía 50 colas y las dos juntas 100 colas. ¡Cielos! Con este dinero por fin lo logramos. Mis padres habían sido pobres toda su vida y nunca habían visto tanta riqueza. Tenían los ojos abiertos de asombro. No tenía pensado sacar los demás lingotes de oro todavía, aunque la crisis inmediata se había evitado. En 3 años las fuerzas rebeldes atacarán y los aldeanos locales se verán envueltos en el caos. Debo prepararme con antelación para este desastre inminente. Madre, estos lingotes de oro son demasiado llamativos. Que mi padre usara un hacha para abrirlos y luego usara tijeras para cortarlos en pedazos más pequeños. Si la familia Lee investiga, no podremos asumir la culpa. Si la familia Lee los descubre, sin duda me acusarán de robo. Mi madre asintió rápidamente. Entonces le dije a mi padre, tu primo, el tío Saner, ¿no es corredor de bolsa en las afueras de la capital? Es un hombre honesto y confiable. Escríbele una carta y pídele que compre unas tierras de cultivo en las afueras. No necesitamos el mejor terreno, pero debe ser seguro. Mi padre me miró confundido y me preguntó, ¿por qué ir a las afueras de la capital a comprar una propiedad? Nuestra casa está a más de 100 millas de las afueras de la capital. Comprar una propiedad tan lejos sería muy complicado de gestionar. Además, cuanto más te acercas a la capital, más caros se vuelven los terrenos y las casas. Con el mismo dinero podrías comprar 10 acres de buena tierra de cultivo aquí, pero en las afueras de la capital, el precio se reduciría considerablemente. Dije, mudemos a toda la familia allí y vivamos en las afueras de la capital. Fue una decisión que tomé después de mucho pensarlo. Si queríamos evitar cualquier desastre, la mejor opción era irnos de nuestro pueblo. Sabía que mis padres no querían irse, pero tenía que convencerlos. Padre, madre, creo que la señora Lee me tiene en la mira. Si la rechazo, quién sabe qué otros medios podría usar contra nosotros. Además, todos en esta zona conocen los antecedentes de nuestra familia. Si de repente nos volvemos ricos, habrá muchísima gente observándonos. La opción más segura es mudarnos. Al ver sus dudas continué, madre, las escuelas en los suburbios de la capital son sin duda mejores que las de aquí. Tu hermano menor tendrá mejores oportunidades de educación. Una vez que compremos cientos de acres de tierra fértil y construyamos una espaciosa mansión, podrás vivir como una dama adinerada. Tras mucha persuasión, convencí a mis padres. En realidad, ellos entendían el principio de no hacer alarde de la riqueza mejor que yo. Así que mi madre dividió los lingotes de oro en porciones más pequeñas. Mi hermano y yo acompañamos a nuestro padre a comprar un terreno, alegando que íbamos a buscar tratamiento médico. Mientras tanto, envié un mensaje a la familia Lee a través de alguien, diciéndoles que mi padre estaba gravemente enfermo en casa y necesitaba que me quedara a cuidarlo, por lo que no podía volver al trabajo. También les dije que no aceptaría el sueldo del último medio mes. La señora Lee debió de estar muy disgustada, pero como no había firmado un contrato de venta, no tuvo más remedio que aceptarlo. El resto del asunto transcurrió sin contratiempos. El tío San era un hombre recto y trataba muy bien a mi padre. Casualmente alguien necesitaba dinero urgentemente y nos vendió una parcela de 200 acres de tierra de cultivo de primera calidad, junto con un patio de 2 plantas bien cuidado. Los terrenos en las afueras de Pekín son caros. Un acre de tierra cultivable de primera calidad cuesta entre 8 y 9 tals de plata. 200 acres de terreno más el patio, se vendieron por un precio fijo de 1.600 tals. Este precio era demasiado bueno para dejarlo pasar. Mi padre dudó al principio, pero seguí dándole señales sutiles. Le di a mi madre 2 lingotes de oro, que sumaban 200 colas de oro y exactamente 2.000 colas de plata. Después de comprar el terreno y la casa, aún nos quedaban 400 colas, sin ningún problema. Después, fuimos a transferir las escrituras del terreno y la casa. Por eso traje a mi hermano menor. Aunque sé leer, otros no lo saben. Tener a mi hermano allí para supervisar los procedimientos de transferencia y los nombres evitaría que nos engañaran. Una vez que todo estuvo arreglado, por fin me sentí tranquilo.
Son Ersu, al ver mi decisión, no pudo evitar elogiar a mi padre. Eres un hombre afortunado por tener una hija tan capaz. Mi padre sonrió tan abiertamente que no pudo cerrar la boca, diciendo, esta hija mía es más útil que cualquier hijo. Nos llevó 4 o 5 días de duro trabajo, pero finalmente todo quedó arreglado. Los campos que habíamos comprado ya tenían arrendatarios, así que el cambio de propietario no afectó su cultivo. Miramos a lo lejos y vimos que el trigo ya había formado espigas. Varios agricultores se enteraron de que éramos los nuevos propietarios y corrieron a saludarnos, lo que hizo que mi padre, tan sensato, se sintiera bastante incómodo. Suspiró. Después de toda una vida dedicándome a la agricultura, nunca pensé que tendría mi propia tierra. Es como un sueño. Dije que tienes suerte en tu mediana edad, ahora puedes disfrutar de una vida de ocio. Solo recuerda que hemos sufrido lo suyo, así que no seas demasiado duro con los inquilinos. Mi padre asintió con pesadez. Fang Jie, tienes toda la razón. Cuando volvimos a casa, mi madre dijo con ansiedad que la familia le envió a alguien hace 2 días. ¿En serio? Según mi madre, solo 2 días después de que mi padre y yo nos fuéramos, la familia le envió a un viejo sirviente. Por su forma de hablar, no parecía que dijera nada agradable. Le pregunté qué había dicho. Mi madre respondió que esa vieja sirvienta era muy arrogante. Dijo que eras una desagradecida y que habías olvidado toda la bondad que te mostramos, y dijo muchas otras cosas hirientes. Como si fuéramos nosotros los que no supiéramos apreciar algo bueno. Como no estabas en casa, dijo que volvería en un par de días. ¿Volver? Si vuelven, se les dará la espalda. Le dije a mi madre que ya estaba todo arreglado en las afueras de Pekín. Empaquemos nuestras cosas y vayamos allí de inmediato. No llevamos nada de casa, salvo nuestra ropa y objetos de valor. Dijimos que nos íbamos a quedar con unos parientes en otro lugar. Para que la familia Li no pudiera llegar hasta nosotros. Mi hermano menor también dijo, mamá, la casa de allá es muy grande. Ya lo verás cuando llegues. Serás la esposa de un terrateniente. Mi madre exclamó emocionada, oh. Y así los 5 finalmente dejamos el pueblo donde habíamos vivido desde niños y emprendimos una nueva vida. 2 años después el terreno de nuestra familia había aumentado de 80 acres a 200 acres, y nuestras vidas eran cada vez más prósperas. Tras convertirse en terrateniente, mi padre trabajaba a menudo con el tío Saner, y se volvió más flexible y organizado en su trato con la gente. A mi hermano menor le iba bien en la escuela, y el profesor planeaba que presentara el examen de nivel de condado el año siguiente. Si aprobaba y se convertía en estudiante, nuestra familia estaría exenta de todos los impuestos y obligaciones laborales, y yo me sentiría aún más tranquilo. Lo único que preocupaba a mis padres ahora era mi matrimonio. Ya tenía 17 años. Incluso en una familia de agricultores, era hora de encontrar un marido adecuado. Como dice el refrán, una mujer adulta no debe quedarse en casa, retenerla solo genera resentimiento. Mi madre ha buscado por todas partes solteros atractivos, pero yo no he pensado 2 veces en el matrimonio. En cambio, estoy cada vez más ansioso por la inminente guerra. Logramos escapar, pero la familia de mi tía sigue en la capital del condado. Mi padre le ha escrito muchas veces, instándola a que venga a vivir con nosotros, pero mi tío se niega. Además de mi tía, muchos de mis amigos de la infancia siguen en el pueblo y la ciudad. Cuando lleguen los soldados, ¿a dónde irán? En mi vida anterior, tras morir, mi alma vagaba sin rumbo presenciando una escena de devastación absoluta, campos desolados, casas vacías y una visión desgarradora. Era tan frustrante ser solo una campesina sin acceso a las personas poderosas que podían influir en asuntos tan importantes. A medida que se acercaba septiembre y los exámenes imperiales, más gente empezó a pasar por las afueras de la capital en busca de alojamiento. Mi familia ya había comprado el terreno de al lado y ampliado nuestra casa, esperando a que mi hermano menor se casara y se mudara, al ver el aumento de viajeros. Mi madre arregló la nueva casa y la ofreció a los estudiantes que pasaban como alojamiento temporal, diciendo que podría traerles fortuna literaria. También me susurró en privado, nuestra familia por fin ha superado nuestra antigua pobreza. Si alguno de estos eruditos te llama la atención, casarse con la hija de un erudito sería una buena pareja. No pude evitar reírme y la dejé ir.
Justo entonces el arrendatario de mi padre regresó del campo con un hombre que había rescatado. Era guapo y educado, vestía una túnica larga, pero estaba gravemente herido e inconsciente junto al camino. Mi hermana menor, Seangie, preguntó, ¿será otro erudito que se dirige a los exámenes? Mi madre respondió, sí que parece un erudito, quizás se topó con bandidos. ¿Será un criminal? Mi hermano menor preguntó fingiendo solemnidad, que en los suburbios de la capital la gente era sencilla y bondadosa, no se quedaban de brazos cruzados. Mi madre llamó a un médico quien le curó las heridas y le dio medicamentos. Después de unos días, se recuperó. Cuando recuperó el conocimiento, nos dio las gracias repetidamente diciendo, mi apellido es Su y mi nombre de pila es Joan. Me salvaste la vida, sin duda te lo pagaré en el futuro. ¿Su Joan? Sentí un escalofrío en la espalda. ¿Era este el destino? En mi vida anterior, la primera persona en exponer la rebelión del príncipe Jian fue Su Yuan, el secretario de su mansión. Se dice que Su Yuan era un hombre recto y resuelto. Tras descubrir los planes de rebelión de Xinguang, escapó de su mansión y fue perseguido hasta el final, casi muriendo. Más tarde regresó a la capital y quiso informar a la corte, pero no tenía a nadie a quien recurrir. Xinguang era el hermano menor del emperador e hijo de la emperatriz viuda. Sin pruebas concretas, nadie creyó las palabras de Su Yuan. Desesperado, acudió al Ministerio de Justicia para reclamar justicia. Tras revelar lo que sabía, falleció a causa de sus heridas, lamentablemente sin recibir atención del Ministerio de Justicia. Después de que la corte reprimiera la rebelión liderada por el príncipe Jian, el emperador honró póstumamente a Su Yuan. Y ahora, ese mismo Su Yuan está ante mí. Reprimí mi emoción y le dije a Su Yuan, no hace falta que me agradezcas. Joven amo, concéntrate en recuperarte. Su Yuan se incorporó con dificultad. Tengo asuntos urgentes que atender. No puedo permitirme demoras. No podía dejar que se fuera ahora. Lo aparté apresuradamente. Su Yuan me miró sorprendida. ¿Señorita? Me aclaré la garganta. Aunque tiene asuntos importantes que atender. Sin un cuerpo fuerte no podrás lograr grandes cosas. Como dice el dicho, afilar el hacha no retrasa el corte de leña. Una vez que recuperes la salud, todo llegará a su tiempo. Según la cronología de mi vida anterior, el príncipe Jian no se rebelaría hasta dentro de un año. Al ver mi determinación, Su Yuan se quedó a regañadientes. Al salir de la habitación, les ordené a los sirvientes, vigilen de cerca a este caballero Su. Ya había arriesgado su vida. Decidido a servir al pueblo. Pero si muriera en vano, no sería el mismo resultado que en mi vida anterior. Mi madre se enteró y me susurró, ¿te has enamorado de él? Es un candidato a académico. ¿Verdad? No pude evitar reír y llorar. No escuché que solo es un oficinista. Mi madre dijo, un oficinista también es bueno. Sigue siendo un hombre culto. Además, debo admitir que tuve cierta previsión. Según los sirvientes, Su Yuan siempre intentaba escapar, y lo habían atrapado varias veces. Sin otra opción, tuve que hablar con él personalmente. En cuanto Su Yuan me vio, dijo con ansiedad, señorita tiene buenas intenciones. Pero lo entiendo. Mis heridas no son graves. Les ruego que me dejen ir. Me espera una cuestión de vida o muerte. Al ver su expresión desesperada, me conmoví profundamente. Así que había alguien en este mundo que compartía mis sentimientos. Las preocupaciones que había arrastrado durante 2 años por fin podían confiarse a esta persona. Miré fijamente a Su Yuan hasta que no pudo apartar la mirada. Entonces le dije, señor Su, una vez tuve un sueño. Después de contarle todo lo que había visto y oído en mi vida anterior, la expresión de Su Yuan finalmente cambió. Al verlo tan asombrado que no pudo hablar, saqué los 2 lingotes de oro y varios billetes de plata que quedaban en posesión de mi familia, y me incliné profundamente ante él. Señorita Son, ¿qué hace? Pan Jun, venga a la gente del condado de Tong. Al ver mi determinación, Su Yuan se quedó sin palabras. Señorita Son, esto es imposible. Hablé en serio. ¿Qué es imposible? Usted ha trabajado incansablemente por el pueblo y el bien común de la nación.
Una vez que entres en la capital, te enfrentarás a innumerables dificultades. Necesitas este dinero para suavizar las cosas y asegurar que se sepa la verdad. En mi vida anterior, Su Yuan estuvo aislado e indefenso en la capital, sufriendo una muerte trágica. Esta vez, no debo cometer el mismo error. Su Yuan finalmente creyó cada palabra que dije, fue más allá de las palabras. Señorita Son, su rectitud es admirable. Su valentía me deja asombrado. Suspiré. Señor Li, usted es la esperanza de la gente del condado de Tong. Me paso los días en casa maquinando y conspirando, pero no tengo la capacidad de salir y actuar. Entonces empezamos a hablar del asunto. ¿Has trabajado como oficinista del príncipe Jing todos estos años? ¿Tienes contactos en la capital?, pregunté. La rebelión es un asunto serio. No podemos hacer afirmaciones vanas. Debemos asegurarnos de que la información llegue a quienes tienen el poder y pueden manejarla. Su Yuan frunció el ceño. Tengo un hermano mayor que es funcionario en la prefectura de Sentian. Planeo ir a verlo primero, pedirle que me presente al prefecto y luego contarle la verdad sobre este asunto. La prefectura de Sentian supervisa todos los asuntos de la capital, pero no tiene jurisdicción sobre la rebelión de un príncipe feudal. En mi vida anterior, el hermano mayor de Su Yuan se negó a involucrarse en tales asuntos y lo rechazó. Lo pensé un momento y pregunté, ¿tienes otros contactos? Su Yuan negó con la cabeza. Ir directamente al Ministerio de Justicia a pedir justicia no era del todo descabellado. Pero como subordinado acusando a un superior, Su Yuan sufriría mucho. Si el príncipe sin esperar el momento oportuno, Su Yuan podría incluso ser ejecutado. Le pregunté, ¿has considerado ir a la censura? Su Yuan respondió, pero no tengo contactos allí. Puede que no lo sepas. Pero hay un censor nombrado por la corte. Es el más recto e imparcial, y ama al pueblo como a sus propios hijos. Además tiene una sólida formación, siendo discípulo de Fan Deran, el actual canciller. Acudir a él sería más apropiado. Aunque los censores comunes se atrevan a intervenir, no necesariamente podrán hacerlo. Pero el censor blanco tiene un mentor que es canciller, lo cual marca la diferencia. Su Yuan dijo, escuché el nombre del censor blanco mientras servía en la mansión del príncipe Xin. Pero, por desgracia, nadie puede recomendarme. Negué con la cabeza y dije, no necesito recomendaciones. El censor blanco tiene la costumbre de acompañar a su esposa al templo Xianghua para quemar incienso el primer y el 15º día de cada mes. Es posible que te lo encuentres allí. Toda esta información la reuní durante los últimos 2 años gracias a la labor de San Ersu y mi padre. Incluso consideré disfrazarme de hombre para ganarme la amistad del censor imperial. Pero no tenía credenciales para ganarme la confianza de nadie. Pero Su Yuan era diferente. Ya formaba parte de la familia del príncipe Xin. Tras escuchar mis palabras, Su Yuan se iluminó. Señorita Son, es usted una auténtica heroína. Me reí. Solo estoy exagerando. Ahora todo depende de ti. Su Yuan se sintió un poco más tranquilo al escuchar mis palabras. Ahora que era poco más del 15º día del mes, incluso si entraba en la ciudad, sería inútil. Sería mejor quedarse unos días más y recuperar fuerzas. Al ver que Su Yuan había seguido mi consejo, finalmente respiré aliviado. 2 días después, al anochecer, 2 eruditos vinieron a pedir alojamiento. Salí de la habitación de Su Yuan y me encontré cara a cara con uno de ellos. Era Li Su. Sí. Li Su también había ido a la capital para presentarse a los exámenes imperiales, y había aprobado como el 12º candidato de la segunda clase. Por desgracia, no esperé a que regresara y morí en el pozo seco. Durante todo este tiempo mi mente había estado en el plan de rebelión de Su Yuan y el príncipe Zheng, y había olvidado que venía un viejo amigo. Li Su también se sorprendió bastante al verme. En casa de la familia Li, él nunca me había dirigido la palabra, pero pude ver en sus ojos que me tenía un poco de cariño. En aquel entonces, cuando la señora Li me obligó a vender a mi concubina, debió haber obtenido el permiso de Li Su. Han pasado 2 años, y hace tiempo que dejé atrás esos asuntos. Me pregunto si vendió a su concubina. ¿Le habrá dado hijos otra mujer? Aunque mis pensamientos corrían, en realidad, solo fue un instante.
Miré a Lisu y bajé la cabeza, queriendo irme, pero Lisu me gritó: Fon, señorita Son, ha pasado mucho tiempo, ¿podemos hablar un rato? Hice una pausa y asentí. Después de tanto tiempo fuera, también quería saber qué quería decir. Lisu le pidió al erudito que viajaba con él que regresara primero a la habitación para instalarse. Luego, de pie en el patio, dijo: Señorita Son, ¿se ha mudado aquí? Asentí. Ofendimos a la señora Lee, así que no pudimos quedarnos en nuestra ciudad natal. Me pregunto si enviaron a alguien para causar problemas después. La expresión de Lisu se ensombreció después de que usted se fue. Fui a tu casa, quería darte el sueldo del mes pasado y decírtelo. No te preocupes si tenía intención de tomarte como concubina, pero nunca quise obligarte. Así que eso fue todo, ahora estamos bien, puedes estar tranquila. Maestro, le dije. Lisu sonrió levemente. Verlos a ambos también me alegra. De hecho, antes, está bien decirlo ahora. La primera vez que te vi, sentí cierta familiaridad, incluso soñé con algunas cosas. Cuando mi madre me lo pidió, pensé que estarías dispuesta. Más tarde fui a buscarte porque quería decirte que si no querías ser una concubina, me casaría contigo como una segunda esposa y te protegería para toda una vida de riqueza y honor. Después de que Lisu y yo nos conocimos, quizás se sintió influenciado y recordó fragmentos de su vida anterior. Independientemente de lo que piense, ya he dejado atrás el pasado. Maestro, ya sea que me vendan como concubina o que me casen como segunda esposa, me niego. Como dijo la señora antes, ninguna hija de buena familia estaría de acuerdo. El rostro de Lisu palideció y esbozó una sonrisa autocrítica. Sí, dadas las circunstancias actuales de tu familia. Tú tampoco querrías. Negué con la cabeza, incluso cuando mi familia estaba pasando apuros. No quería. De hecho, siempre quise hacerte una pregunta. Los ojos de Lisu parpadearon. Por favor, pregunta. Di un paso atrás y dije: según las leyes de nuestra dinastía, solo se puede tomar una concubina después de cumplir 40 años y no tener hijos. Tú y la joven amante apenas tienen 20 y pocos. ¿Por qué tanta prisa? Algunas parejas y la gente común, incluso sin hijos, pueden adoptar a un niño del mismo clan para continuar la línea familiar. Estas palabras llevaban mucho tiempo reprimidas en mi interior. Si una pareja no tiene hijos, ¿significa eso que tiene que buscar a alguien más? Lisu guardó silencio. Dije solemnemente: la única que puede proteger a la joven amante del viento y la lluvia eres tú. Pero nunca se había esforzado por Feng Yuhua. Claramente tenía los medios para resolver el problema de no tener hijos, pero permitió que los ancianos presionaran a su esposa. En su vida anterior, si Feng Yuhua me hubiera perdonado la vida, su propia vida habría sido muy difícil. Sin hijos ni favores, habría terminado sus días en soledad y miseria. A primera vista parecía que dos mujeres luchaban por sus vidas. Pero en realidad, todo se debía a que los hombres eran inútiles. Al oír esto, Lisu palideció y no dijo nada más, alejándose a toda prisa. Después de que Lisu se fuera, yo también me di la vuelta para regresar. De repente oí una tos. Era Su Yuan escuchando a escondidas desde la esquina. Me sorprendió y me entristeció. No mires donde no debes. No escuches donde no debes. ¿Has olvidado tus modales, joven amo? Su Yuan se sonrojó levemente y me hizo una reverencia, diciendo: señorita Son, ¿es este el hombre de sus sueños? No había nada de malo en admitirlo. Así que asentí. Ese es él. Al ver mi franqueza, Su Yuan pareció un poco incómodo. Después de un momento preguntó: ¿este hombre no es el yerno del magistrado del condado de Tangzhou? Así es. Su Yuan suspiró. Eso lo explica. Una vez lo vi con Feng, el magistrado del condado, en la mansión del príncipe. Me sobresalté. Esta declaración me resultó intrigante. Si Feng, el magistrado del condado, era un hombre del príncipe Zen, ¿por qué masacraron al condado de Tang? Podría haber dejado pasar a los rebeldes sin mover un dedo. Su Yuan pareció leerme la mente y dijo: Tangzhou tiene 2 graneros, suficientes para abastecer a un ejército en su partida. ¿Graneros? Entonces el magistrado Feng dejó entrar a los rebeldes intencionalmente, les suministró provisiones y los dejó quemar,
matar y saquear, todo para mantener al ejército. Si el príncipe Zeng hubiera tenido éxito, habría sido un fiel seguidor. Si el príncipe Zeng fracasaba, podría mantenerse al margen. ¡Qué hombre tan despiadado! En su vida anterior, el príncipe Zeng también fracasó, pero dejó en ruinas la otrora próspera tierra. Sin embargo, Feng Xianling no se vio implicado. Solo después de mi muerte Li Su descubrió pruebas de su traición y lo mandó ejecutar. ¿Qué papel jugó Li Su en todo esto? ¿Sabía de todo esto? Respiré hondo, debía saberlo. El viaje de Li Su a la capital para los exámenes imperiales podría haber sido para ayudar al príncipe Zeng en sus planes. En mi vida anterior, el fracaso de Su Yuan también pudo haber sido orquestado por Li Su, pero él nunca imaginó que tras su partida, yo moriría en una disputa entre mis esposas y concubinas. Muerto en esta conspiración y rebelión, ¿acaso Li Su mató a Fen Yue y luego se suicidó por remordimiento? De repente sentí que había descubierto muchos de los puntos clave. Esos hilos ocultos que no habían estado claros estaban saliendo a la luz poco a poco. Suspiré profundamente y le dije a Su Yuan, si vas a la capital, debes tener cuidado con este hombre. No sé cuánto poder tenga Li Su, pero ya no puedo juzgarlo con mis viejos ojos. Su Yuan respondió alegremente, lo haré, lo haré. Estaba un poco desconcertado. ¿Por qué estaba tan contento? Al día siguiente Li Su no se despidió de mí, y se fue a toda prisa con el erudito que viajaba con él. Unos días después, Su Yuan también partió como estaba previsto. Antes de irse dudó, lo pensó detenidamente y finalmente no pudo evitar decir, el viaje que nos espera está lleno de peligros e innumerables dificultades. Pero tras decir eso me miró con ojos suplicantes. Me dieron ganas de reír, pero simplemente levanté las cejas y lo miré. Tras esperar casi media varilla de incienso, Li Su no pudo evitar decir, si lo consigo, iré a tu casa a proponerte matrimonio. ¿Puedes esperarme y no casarte con nadie antes? Tras decir esto, su rostro se puso rojo como un tomate. Yo, entre divertido y exasperado, dije, mientras no se resuelva el asunto de Tongzhou, no me casaré con nadie. Su Yuan, tras recibir mi promesa, exclamó con entusiasmo, eres tan noble. Sin duda regresaré. Al observar su partida, recé en silencio a los cielos y a los dioses para que lo protegieran, con la esperanza de que su viaje fuera bien y que rescatara a la gente que sufría. Durante el año siguiente Su Yuan no envió noticias. Lo sabía antes de que lo lograra. No se atrevió a contactarme por miedo a meterme en problemas. Tampoco sabía si había logrado conocer a Bai Yuxue. Este asunto era de suma importancia. Incluso el maestro de Bai Yuxue, el actual regente, tendría que planificar con cuidado. En mi opinión, las intenciones de Xinguang no pasaron desapercibidas. Simplemente el emperador actual era un hijo filial, y nadie se atrevía a arriesgarse a ofender a la emperatriz viuda. Aunque peligroso, también era una oportunidad. Si lográbamos descubrir la conspiración del príncipe Zeng con antelación y evitar un conflicto militar, sería un gran logro a ojos del emperador. Cómo manejar mejor este asunto ahora depende de nosotros, los eruditos. Medio año después, se celebró el cumpleaños de la emperatriz viuda. En años anteriores, los príncipes feudales solo necesitaban enviar regalos de cumpleaños y enviar a sus príncipes herederos a la capital para celebrar. Pero este año, el emperador mostró una gracia extraordinaria y convocó especialmente al príncipe Zeng para celebrar el cumpleaños de la emperatriz viuda. A primera vista, esto era un favor del emperador. La emperatriz viuda no había visto a su hijo menor en muchos años y sin duda estaría encantada. ¿Y qué hay del príncipe Xin? Estaba a punto de rebelarse. ¿Cómo podría venir solo a la capital? Un hombre con segundas intenciones solo se preocuparía de que fuera una trampa. Tengo la intuición de que este es el emperador probando al príncipe Xin. Si el príncipe Xin viene abierta y honestamente, las sospechas del emperador hacia él se disiparán. Si duda y no se atreve a venir, el emperador sin duda intensificará sus sospechas. Esperé varios días con el corazón ardiendo de ansiedad, y le pedí a mi padre que preguntara a diario. A mi padre le extrañó que una joven como yo se interesara tanto por esos asuntos. Medio mes después, por fin me enteré de que el príncipe Xin había enfermado gravemente. Así que solo envió más de una docena de carretadas de regalos de cumpleaños, pero no vino. Exhalé profundamente.
Eso está bien. Eso está bien. Si hubiera venido, me habría preocupado. El hecho de que el príncipe Sin no hubiera podido entrar en la capital fue una señal muy importante. Poco después del banquete de cumpleaños de la emperatriz viuda, el príncipe Sin fue despojado de su título y citado a la capital para ser juzgado. Su Yuan y sus aliados debieron haber ganado. Debido a que el príncipe Sin no logró rebelarse con éxito, fue castigado y se convirtió en tema de conversación entre la gente común. Lo que desconocían era que se había evitado discretamente un desastre militar. Como espectador, el peso que había sentido en mi corazón durante años finalmente se alivió. Su Yuan realmente no me decepcionó. Cuando lo volví a ver, le habían otorgado el cargo de magistrado de Tangzhou por su papel en la denuncia de la rebelión. Les propuso matrimonio formalmente a mis padres y les devolvió el lingote de oro que le había regalado años atrás, ahora guardado en una hermosa caja de madera. Como muestra de nuestro compromiso, acepté con gusto. En años buenos y con mucha lluvia, la vida era más fácil. En años malos y con poca lluvia, la vida era más dura. Notsu escupió la casamentera con una flor roja. Levanté suavemente la cortina del palanquín, y vi que los prisioneros que escoltaban a la capital eran, en efecto, las familias Feng y Li. El otrora arrogante magistrado del condado, Feng, había caído prisionero y la familia Li como suegros también estaba implicada. Todos estaban desaliñados y desamparados, y Feng Yihua estaba pálido como un fantasma, como si apenas le quedara aliento. La gente a nuestro alrededor nos señalaba y susurraba, ¿qué crimen cometieron? No deben ser buenas personas. Le dije a la casamentera, esperemos a que hayan fallecido antes de irnos. La casamentera sonrió. La joven ama tiene razón. Su Yuan me esperaba. No importaba cuánto tiempo pasara, él me esperaría.